Hay un objeto en el universo del que ninguna ley de la física puede escapar. Ni la luz, ni el tiempo, ni el espacio mismo. Es un lugar donde la materia se comprime hasta densidades que no tienen equivalente en ningún lugar del cosmos conocido, donde la gravedad se vuelve tan intensa que deforma el tejido del espacio-tiempo como un peso aplasta una tela delgada, donde el futuro, literalmente, apunta hacia adentro, sin salida. Los llamamos agujeros negros, y durante décadas fueron considerados una curiosidad matemática, una solución extraña a las ecuaciones de Einstein que quizás no tenía correspondencia real en el universo. Muchos físicos creían que la naturaleza encontraría alguna manera de evitarlos. La naturaleza no encontró ninguna manera de evitarlos. En este viaje vamos a recorrer lo que sabemos sobre los agujeros negros, cómo los descubrimos, qué ocurre en su interior según la física que tenemos y qué preguntas permanecen abiertas que ninguna teoría actual puede responder. Vamos a hablar del momento en que dos físicos apostaron una suscripción a una revista sobre si el primer objeto que observaban era un agujero negro o una estrella de neutrones. De la noche de septiembre de 2015, en que dos detectores separados por 3.000 kilómetros registraron simultáneamente una vibración que duró menos de 2 décimas de segundo y que había viajado 1.300 millones de años para llegar hasta nosotros, y de la imagen que en abril de 2019 cambió para siempre lo que la humanidad podía ver del cosmos. Y al final de este recorrido, vas a entender por qué los agujeros negros no son solo los objetos más extremos del universo. Son también los que plantean las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la realidad. Estás en Cosmos Eterno. Ponte cómodo. Si aún no nos acompañas en este viaje, este es un buen momento para quedarte. Empecemos con una historia que muy pocos conocen en su totalidad. En 1964, un cohete sonda lanzado desde una plataforma en el Océano Atlántico llevaba a bordo un detector de rayos X diseñado para estudiar el Sol. Los rayos X de nuestro Sol son relativamente débiles desde la perspectiva de los detectores de aquella época, pero mientras el cohete ascendía fuera de la atmósfera terrestre, que bloquea los rayos X provenientes del espacio, los instrumentos registraron algo inesperado. Una fuente de rayos X de una intensidad extraordinaria. No venía del Sol. Venía de una dirección completamente diferente del cielo, en la constelación del Cisne. Los científicos la llamaron Cygnus X-1, la primera fuente de rayos X extrasolar confirmada. Y desde el primer momento fue evidente que no era una estrella ordinaria. Pero identificar qué era exactamente resultó mucho más complicado de lo que parecía. Los rayos X que emitía fluctuaban, no de manera gradual, sino en fracciones de segundo. Y ese detalle era crucial. Cuando una fuente de radiación cambia en menos de un segundo, eso impone un límite máximo a su tamaño físico. Nada puede variar su emisión más rápido que el tiempo que tarda la luz en cruzarla. Si la variación ocurre en una fracción de segundo, la fuente no puede ser mayor que la distancia que la luz recorre en ese tiempo, unos pocos miles de kilómetros como máximo. Para una fuente emitiendo tanta energía, eso era extraordinariamente pequeño. Las estrellas ordinarias tienen diámetros de cientos de miles de kilómetros. Lo que estaban viendo era algo compacto de manera extrema, liberando cantidades de energía enormes en un espacio minúsculo. En 1971, los astrónomos Tom Bolton, Louis Webster y Paul Mordin establecieron de manera independiente que Cygnus X-1 era un sistema binario. Había una estrella supergigante visible, llamada HD E226868, orbitando alrededor de un compañero invisible. La masa de ese compañero invisible, calculada a partir de los efectos gravitacionales sobre la estrella visible, resultó ser de aproximadamente 15 masas solares.
demasiado masivo para ser una estrella de neutrones. No había ninguna explicación conocida para un objeto de esa masa que no emitía luz visible. Era un agujero negro, el primero confirmado observacionalmente. O casi, porque en esa época la certeza científica requería más que una inferencia. Y fue entonces cuando ocurrió algo que dice mucho sobre cómo trabajan los físicos teóricos cuando se enfrentan a algo que los incomoda profundamente. Stephen Hawking, el físico teórico de la Universidad de Cambridge, que había dedicado gran parte de su carrera al estudio matemático de los agujeros negros, apostó en 1974 contra la naturaleza de agujero negro de Cygnus X-1. Su contraparte en la apuesta era el físico Kip Thorne, del Instituto de Tecnología de California. La apuesta era sencilla. Si Cygnus X1 resultaba ser un agujero negro, Hawking debía pagar a Thorne una suscripción a una revista de entretenimiento. Si no lo era, Thorne le pagaría a Hawking una suscripción a otra. Hawking admitió haber hecho la apuesta como un seguro. Si resultaba que los agujeros negros no existían, al menos habría ganado una apuesta. En 1990, después de décadas de observaciones acumuladas, reconoció públicamente que había perdido. Cygnus X-1 era inequívocamente un agujero negro. Para entender por qué los agujeros negros son tan extremos, hay que retroceder a 1915. Albert Einstein publicó ese año su teoría general de la relatividad. Era una descripción completamente nueva de la gravedad. En la física newtoniana, la gravedad era una fuerza que actuaba a distancia entre masas. En la relatividad general de Einstein, la gravedad era la curvatura del espacio-tiempo producida por la presencia de masa y energía. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. El espacio-tiempo curvado le dice a la materia cómo moverse. Las ecuaciones de Einstein eran extraordinariamente complejas, tan complejas que el propio Einstein dudaba de que alguien pudiera encontrar soluciones exactas para ellas en casos concretos. Pero apenas semanas después de que Einstein presentara su teoría, en diciembre de 1915, un físico llamado Karl Schwarzschild encontró la primera solución exacta. Lo que hace notable a Schwarzschild no es solo el logro intelectual, es el lugar donde lo hizo. Schwarzschild era un oficial del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial y estaba destinado en el Frente Oriental, en algún lugar entre Rusia y Alemania, cuando leyó los artículos de Einstein. En medio de la guerra, entre cálculos balísticos para la artillería, dedicó su tiempo libre a resolver las ecuaciones de la relatividad general para el caso de una esfera de masa perfectamente simétrica. Lo que encontró fue perturbador. La solución de Schwarzschild contenía algo extraño. Si toda la masa de un objeto se comprimiera por debajo de cierto radio, un radio que hoy llamamos radio de Schwarzschild, la curvatura del espacio-tiempo se volvía infinita. Nada podría escapar de ese punto, ni siquiera la luz. El radio de Schwarzschild de la Tierra es aproximadamente 9 milímetros. Si pudieras comprimir toda la masa de la Tierra en una esfera del tamaño de una canica pequeña, la gravedad en su superficie sería tan intensa que se convertiría en un agujero negro. El radio de Schwarzschild del Sol es aproximadamente 3 kilómetros, un objeto del tamaño de una pequeña ciudad conteniendo toda la masa de nuestra estrella. Schwarzschild murió meses después, en mayo de 1916, de una enfermedad contraída en el frente. Nunca supo el alcance de lo que había encontrado, y durante décadas, muchos físicos creyeron que esos objetos eran solo una curiosidad matemática sin existencia física real. La naturaleza, sin embargo, no compartía esa opinión. Los agujeros negros estelares, los más numerosos del universo, se forman al final de la vida de las estrellas más masivas. Una estrella como el Sol tiene suficiente masa para quemar su combustible nuclear durante aproximadamente 10.000 millones de años. Cuando ese combustible se agota, la estrella colapsa bajo su propio peso y expulsa sus capas externas en una explosión de supernova. Lo que queda en el centro puede convertirse en una estrella de neutrones o,
si la masa original era suficientemente grande en un agujero negro. El límite aproximado está en torno a unas 20 masas solares. Estrellas más masivas que eso tienen un destino casi inevitable. Cuando sus núcleos colapsan, la gravedad supera cualquier otra fuerza conocida. La materia se comprime más allá del punto en que la física puede describir lo que ocurre. Dentro del horizonte de sucesos, que es el nombre técnico para la frontera de la que nada puede escapar, la física tal como la conocemos deja de ser aplicable. Las ecuaciones de la relatividad general predicen una singularidad, un punto de densidad infinita, pero la física no puede realmente describir el infinito. Cuando las ecuaciones producen infinitos, eso es una señal de que la teoría ha alcanzado sus límites, no de que el infinito exista en la naturaleza. Lo que realmente ocurre en el centro de un agujero negro es una de las preguntas abiertas más profundas de la física moderna. Responderla requeriría una teoría que unifique la relatividad general con la mecánica cuántica, y esa teoría no existe todavía. Pero lo que sí podemos describir es lo que le ocurriría a alguien que se acercara a un agujero negro, y lo que ocurriría depende del tamaño del agujero negro de maneras que resultan contraintuitivas. Para un agujero negro de masa estelar, como Cygnus X1 con sus 21 masas solares actuales, el horizonte de sucesos está a solo unos 60 kilómetros del centro. Eso es menos que la distancia de Ciudad de México a Toluca. En esa escala, las fuerzas de marea son devastadoras. Las fuerzas de marea son la diferencia en la atracción gravitacional entre distintos puntos de un objeto. La Luna ejerce fuerzas de marea sobre la Tierra que producen las mareas oceánicas. Cerca de un agujero negro de masa estelar, esas fuerzas de marea son tan extremas que estirarían un objeto en la dirección radial mientras lo comprimen en las direcciones perpendiculares. Los físicos llaman a este proceso espaguetificación. Un ser humano que se acercara al horizonte de sucesos de un agujero negro de masa estelar sería literalmente estirado como un espagueti mucho antes de cruzarlo. Las fuerzas que tiran de los pies hacia el agujero negro son significativamente más fuertes que las que tiran de la cabeza. La diferencia es suficiente para desgarrar cualquier estructura conocida. Pero cerca de un agujero negro supermasivo, algo diferente ocurre. Los agujeros negros supermasivos tienen masas de millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Y cuanto mayor es la masa de un agujero negro, mayor es su radio de Schwarzschild. Un agujero negro de 1.000 millones de masas solares tiene un horizonte de sucesos de aproximadamente 3.000 millones de kilómetros. Eso es más que la distancia del Sol a Urano. A esa escala, las fuerzas de marea en el horizonte de sucesos son relativamente suaves. Un observador que cruzara el horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo no notaría nada especial en ese momento. No sentiría ninguna fuerza extraordinaria. No escucharía ningún sonido. No habría ninguna señal que marcara el cruce. Pero habría cruzado el punto de no retorno. Desde ese momento, su futuro apuntaría irreversiblemente hacia la singularidad. El tiempo mismo se comporta de manera radicalmente diferente cerca de un agujero negro. La relatividad general predice que la gravedad dilata el tiempo. Cuanto más intensa es la gravedad en un punto, más lentamente transcurre el tiempo en ese punto comparado con un observador más alejado. Esta dilatación temporal gravitacional ha sido confirmada experimentalmente con extraordinaria precisión. Los relojes en órbita baja alrededor de la Tierra, donde la gravedad es un poco más débil que en la superficie, avanzan ligeramente más rápido que los relojes en tierra. Esta diferencia es suficientemente grande para que los sistemas de GPS, que dependen de relojes atómicos en satélites, deban corregirla constantemente. Cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, este efecto alcanza su extremo. Un observador alejado que mirara a alguien acercándose al horizonte de sucesos vería cómo ese observador se desacelera cada vez más. La luz que emite se vuelve más y más roja.
desplazada hacia longitudes de onda más largas por el esfuerzo de escapar de la gravedad. El observador en caída parecería congelarse en el tiempo justo en el horizonte, nunca cruzándolo desde la perspectiva exterior. Desde la perspectiva del observador en caída, sin embargo, cruza el horizonte en tiempo finito. No hay contradicción real. Son simplemente dos perspectivas diferentes sobre el mismo evento, separadas por la geometría del espacio-tiempo. Lo que esta asimetría temporal implica filosóficamente es algo con lo que los físicos todavía no están completamente cómodos. Y aquí está la pregunta que ningún físico del siglo XX se atrevía a formular en voz alta durante demasiado tiempo. Si los agujeros negros existen en nuestra galaxia, ¿cuántos hay? ¿Y qué tipo de agujero negro está en su centro? Durante décadas, los astrónomos observaron que las estrellas en el centro de la Vía Láctea se movían de maneras extrañas. No de manera aleatoria, sino siguiendo órbitas que parecían estar centradas en un punto invisible, en una región llamada Sagitario A*, escrita como SGRA*. El seguimiento de esas órbitas estelares comenzó en serio en la década de 1990. Dos grupos independientes, uno liderado por Reinhard Genzel en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Garching, Alemania, y otro por Andrea Ghez en la Universidad de California en Los Ángeles, monitorearon las posiciones de estrellas individuales cerca del centro galáctico durante años, luego durante décadas. Lo que encontraron era extraordinario. Una estrella llamada S2 completa una órbita completa alrededor de SGRA** en aproximadamente 16 años. Su velocidad máxima, en el punto más cercano de su órbita, alcanza aproximadamente el 2,5% de la velocidad de la luz. 3% de la velocidad de la luz equivale a aproximadamente 30.000 km por segundo. La velocidad de un avión de pasajeros es de aproximadamente 900 km por hora. Para que una estrella se mueva a esa velocidad siguiendo esa órbita, el objeto en el centro debía tener una masa de aproximadamente 4 millones de masas solares. Y ese objeto estaba confinado en una región de menos de 144 unidades astronómicas, donde una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. 4 millones de masas solares en un espacio menor que la distancia del Sol a Plutón. No hay ningún objeto conocido en la física que pueda tener esa densidad sin ser un agujero negro. Reinhard Genzel y Andrea Ghez compartieron el Premio Nobel de Física en 2020 por el descubrimiento de este objeto compacto supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Era la confirmación más sólida hasta ese momento de que los agujeros negros supermasivos no son solo teóricos, están ahí, en el centro de nuestra propia galaxia, a aproximadamente 26.000 años luz de la Tierra. Ya llevamos un buen tiempo en este recorrido, y como habrás notado, cada vez que la física se acerca a un agujero negro, encuentra algo que no esperaba. Lo que viene ahora no es diferente. Fotografiar un agujero negro parecía imposible por definición. Un agujero negro no emite luz, no tiene superficie visible, es, por su propia naturaleza, invisible. Pero los agujeros negros supermasivos activos no están solos. Están rodeados por discos de acreción, estructuras de gas y polvo que caen en espiral hacia el horizonte de sucesos. Este material se calienta a temperaturas de miles de millones de grados mientras cae, emitiendo cantidades enormes de radiación, y la geometría del espacio-tiempo curvo alrededor del agujero negro actúa como una lente gravitacional, doblando la luz de maneras características. El resultado predice una silueta oscura rodeada de un anillo brillante asimétrico, la sombra del agujero negro, proyectada contra el brillo del disco que lo rodea. En 2006, el astrofísico Shepard Doleman, del Observatorio Smithsoniano de Astrofísica de Harvard, comenzó a articular una idea que sus colegas consideraban extremadamente ambiciosa. Para fotografiar la sombra de un agujero negro, necesitarías un telescopio con una resolución angular
equivalente a ver una naranja colocada sobre la superficie de la Luna desde la Tierra. Ningún telescopio individual podría lograr eso. Pero había una técnica llamada interferometría de muy larga base, que permitía combinar señales de múltiples telescopios separados por grandes distancias para crear un telescopio virtual del tamaño de la distancia entre ellos. Si pudieras conectar telescopios en distintos continentes, podrías crear efectivamente un telescopio del tamaño de la Tierra. Durante años, Duleman construyó la colaboración que se llamaría Telescopio del Horizonte de Sucesos, o Event Horizon Telescope. 8 observatorios de radio en 5 continentes, incluyendo el Observatorio del Llano de Chajnantor en Chile, el Telescopio James Clerk Maxwell en Hawái y el Observatorio del Polo Sur en la Antártida. En abril de 2017, todos esos telescopios observaron simultáneamente durante varios días. Los datos recogidos eran tan masivos, medidos en petabytes, que no podían transmitirse por Internet. Debieron grabarse en discos duros que fueron físicamente enviados a centros de procesamiento en Massachusetts y en Bonn, Alemania. El objetivo principal era M87 asterisco, el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia Messier 87, a 55 millones de años luz de la Tierra. Con una masa de 6.500 millones de masas solares, era uno de los objetos más masivos conocidos en el universo observable. Su horizonte de sucesos tiene un diámetro de aproximadamente 190.000 millones de kilómetros. Si lo colocáramos en lugar del Sol, se extendería más allá de la órbita de Plutón. El 10 de abril de 2019, en 6 conferencias de prensa simultáneas en Washington, Bruselas, Santiago de Chile, Shanghái, Tokio y Taipei, el equipo del Event Horizon Telescope presentó el resultado. Era una imagen circular de luz anaranjada y brillante con una sombra oscura en el centro, asimétrica, más brillante en la parte inferior, exactamente como las simulaciones habían predicho, la sombra del agujero negro. Era la primera fotografía de un agujero negro en la historia de la humanidad. 300 años después de que Newton describiera la gravedad, 104 años después de que Einstein publicara la relatividad general, 48 años después de que Cygnus X1 fuera identificado como el primer agujero negro probable, la humanidad había fotografiado uno por primera vez. En abril de 2022, el mismo equipo publicó la primera imagen de Sagitario A asterisco, el agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia, más pequeño que M87 asterisco, con solo 4 millones de masas solares, pero mucho más cercano. Fotografiarlo fue técnicamente más difícil, porque su menor tamaño significa que el material en su disco de acreción completa una órbita en minutos, cambiando constantemente durante las horas de observación. Pero la imagen llegó. El agujero negro de nuestra galaxia, visible por primera vez. Pero antes de continuar con lo que la humanidad vio en esa imagen, vale la pena detenerse en algo que rara vez aparece en las descripciones populares de los agujeros negros. Algo que tiene que ver con cómo se forman las estrellas más masivas del universo y por qué su muerte es tan diferente a la de estrellas como el Sol. Cuando una nube de gas interestelar colapsa bajo su propia gravedad y forma una estrella, la cantidad de masa inicial determina prácticamente todo lo que le ocurrirá durante su vida y al final de ella. El Sol, con aproximadamente 2 por 10 elevado a la 30 kilogramos de masa, quemará hidrógeno en su núcleo durante unos 10.000 millones de años. Actualmente, tiene 4.600 millones de años. Le queda aproximadamente la misma cantidad de tiempo. Pero una estrella de 20 masas solares quema su combustible cientos de veces más rápido. Vive apenas unos pocos millones de años. A lo largo de ese tiempo breve en escala cósmica, fusiona elementos progresivamente más pesados en capas concéntricas dentro de su núcleo. Primero hidrógeno, luego helio, luego carbono, neón, oxígeno, silicio, hasta llegar al hierro. El hierro es el límite. Fusionar hierro con hierro
consume más energía de la que produce. Cuando el núcleo de una estrella masiva acumula suficiente hierro, ya no puede generar la presión necesaria para sostener su propio peso. El colapso ocurre en una fracción de segundo. Una esfera del tamaño de la Tierra colapsa a un objeto del tamaño de una ciudad en menos de un segundo. Las capas externas rebotan en el núcleo denso y son expulsadas en una explosión de supernova. La luminosidad de una supernova en su pico puede superar la de toda la galaxia que la alberga, miles de millones de estrellas opacadas por una sola explosión. Un evento que en galaxias cercanas puede verse a plena luz del día desde la Tierra, como ocurrió con la supernova SN 1987A en la Gran Nube de Magallanes, observada por primera vez el 23 de febrero de 1987. Lo que queda en el centro después de la supernova depende de cuánta masa tenía originalmente la estrella. Para masas entre aproximadamente 8 y 20 veces la del Sol, el remanente es una estrella de neutrones, un objeto del tamaño de una ciudad, con una masa mayor que el Sol, donde la densidad es tan extrema que los protones y electrones se fusionan en neutrones y la materia ordinaria no puede existir. Una cucharadita de material de estrella de neutrones tiene una masa de aproximadamente 1.000 millones de toneladas. Para estrellas aún más masivas, incluso la presión de degeneración de los neutrones resulta insuficiente para detener el colapso. La materia sigue comprimiéndose, hasta que se forma un agujero negro. Hay una categoría de agujeros negros sobre la que todavía hay incertidumbre: los agujeros negros de masa intermedia. Con masas entre 100 y 100.000 masas solares, son demasiado masivos para formarse directamente por el colapso de una sola estrella, pero demasiado pequeños para ser los gigantes supermasivos que viven en los núcleos galácticos. Durante mucho tiempo fueron hipotéticos, pero en los últimos años, varias detecciones de ondas gravitacionales han sugerido la existencia de fusiones de agujeros negros que producen objetos de masa intermedia. En mayo de 2019, el detector LIGO registró lo que se cree que fue la fusión de dos agujeros negros relativamente masivos, de aproximadamente 85 y 65 masas solares, produciendo un agujero negro de masa intermedia de aproximadamente 142 masas solares. Fue la primera observación directa de la formación de un agujero negro de masa intermedia. La posible cadena es clara: agujeros negros estelares que se fusionan en objetos de masa intermedia, múltiples agujeros negros de masa intermedia que se fusionan en agujeros negros supermasivos. Los agujeros negros supermasivos que crecen por acreción de gas y por nuevas fusiones. Una jerarquía cósmica de objetos que se construyen unos sobre otros a lo largo de miles de millones de años. Hay algo que ocurrió en el universo temprano que complica esta imagen de manera fascinante. En las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, la densidad del universo era tan extrema que fluctuaciones locales de densidad podrían haber colapsado directamente en agujeros negros sin necesidad de pasar por la fase estelar. Estos se llaman agujeros negros primordiales. Su existencia es hipotética, pero llevan décadas siendo propuesta por físicos teóricos. El interés en los agujeros negros primordiales ha crecido en los últimos años porque podrían ser candidatos para explicar parte o toda la materia oscura. La materia oscura es ese componente desconocido que representa aproximadamente el 27% del contenido energético del universo, que interactúa gravitacionalmente, pero no emite ni absorbe luz detectable. Su naturaleza sigue siendo uno de los problemas abiertos más importantes de la cosmología. Si hubiera suficientes agujeros negros primordiales de masas apropiadas distribuidos por el universo, podrían explicar los efectos observados de la materia oscura. No todos los físicos están convencidos. Las restricciones observacionales limitan qué masas y abundancias son compatibles con las observaciones, pero la posibilidad no está excluida, y algunas ventanas de masa permanecen abiertas. Las detecciones de ondas gravitacionales por LIGO y Virgo
han comenzado a proporcionar datos que podrían eventualmente testear esta hipótesis. Si una fracción significativa de las fusiones de agujeros negros detectadas corresponden a agujeros negros primordiales, su distribución de masas tendría características distintas a las de agujeros negros formados por el colapso estelar. Hay algo más que vale la pena mencionar sobre la historia de los agujeros negros y cómo la humanidad llegó a aceptar su existencia. No fue un proceso lineal, fue un proceso de resistencia gradualmente superada por la acumulación de evidencia. Cuando John Wheeler, el físico del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, acuñó el término agujero negro en una conferencia en 1967, lo hizo en parte precisamente porque ese nombre capturaba la naturaleza inquietante del objeto de una manera que el término técnico anterior, estrella completamente colapsada, no lograba. Wheeler tenía una habilidad especial para nombrar conceptos de maneras que se quedaban en la memoria. Pero incluso Wheeler había sido inicialmente escéptico sobre la existencia física de los agujeros negros. El rigor matemático de la predicción era indiscutible. Lo que resultaba difícil de aceptar era que el universo real, con toda su complejidad y sus mecanismos de escape, permitiera que esa predicción se materializara. La resistencia no era irracional, era prudencia científica, y fue precisamente esa prudencia lo que hizo que las confirmaciones observacionales, cuando llegaron, fueran tan contundentes. Cygnus X-1. Las órbitas de estrellas alrededor de ese GRA estrella, las ondas gravitacionales, la fotografía del horizonte de sucesos. Cada una de esas confirmaciones pasó por el escrutinio más riguroso antes de ser aceptada. La ciencia avanza así, no por revelaciones repentinas, sino por la acumulación paciente de evidencia hasta que la resistencia ya no puede sostenerse. Y en el caso de los agujeros negros, el momento en que la resistencia cedió definitivamente fue el 10 de abril de 2019. Antes de hablar de esa imagen, vale la pena detenerse en los cuásares, porque los cuásares son la conexión entre los agujeros negros y los objetos más luminosos que el universo ha producido jamás, y durante décadas nadie entendía qué eran. En 1963, el astrónomo Martin Schmidt del Observatorio del Monte Palomar en California analizaba el espectro de luz de un objeto catalogado como 3C273. Era un punto de luz en el cielo, aparentemente similar a una estrella, pero sus líneas espectrales estaban desplazadas hacia el rojo de una manera que ninguna estrella cercana mostraría. Schmidt realó el cálculo y obtuvo un resultado que tuvo que reconsiderar varias veces antes de creerlo. 13.273 estaba a aproximadamente 2.000 millones de años luz de la Tierra. A esa distancia, para aparecer tan brillante como aparecía, tendría que estar emitiendo una cantidad de energía equivalente a 100 galaxias completas juntas, en un volumen del espacio apenas mayor que nuestro sistema solar. Ningún proceso estelar conocido podía explicar esa luminosidad en ese volumen. Se necesitaba algo radicalmente diferente. Schmidt llamó a estos objetos cuásares, contracción de Quasi-Stellar Radio Source, fuente de radio cuasi-estelar. Hoy sabemos que los cuásares son agujeros negros supermasivos en fase activa de acreción. Cuando un agujero negro supermasivo consume material de su disco de acreción a tasas muy altas, ese material se calienta a temperaturas de miles de millones de grados y emite radiación de manera extraordinariamente eficiente, más eficiente que cualquier proceso de fusión nuclear. Un cuásar puede convertir hasta el 40% de la masa que consume en energía radiante. La fusión nuclear convierte menos del 1%. El cuásar más brillante conocido, llamado J0529-4351, fue identificado como tal en 2023 usando datos del telescopio de la encuesta digital del cielo de Sloan. Su brillo intrínseco es aproximadamente 500 veces el de la Vía Láctea entera. Está a 12.000 millones de años luz. Lo que vemos hoy
ocurrió cuando el universo tenía menos de 2.000 millones de años. El agujero negro que lo alimenta tiene una masa estimada de aproximadamente 17.000 millones de masas solares y consume material a una tasa de aproximadamente 700 masas solares por año. 700 estrellas como el Sol destruidas y convertidas en energía cada año, durante millones de años. Los cuásares fueron predominantemente activos en el universo temprano. A medida que el universo envejecía y el gas disponible para el consumo se agotaba, los cuásares se apagaron gradualmente. Los agujeros negros supermasivos que los alimentaban siguen ahí, en los núcleos de sus galaxias huésped, ahora en estado durmiente o semiactivo. Sagitario A*, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, es en este momento extraordinariamente apacible, comparado con un cuásar activo. Consume material a una tasa ínfima. Ocasionalmente, ingiere nubes de gas o estrellas que se acercan demasiado, produciendo destellos transitorios de mayor actividad. Pero en términos de lo que podría ser, está prácticamente inactivo. En el año 2011, los astrónomos identificaron una nube de gas llamada G2 que se aproximaba a Sagitario A*. Las predicciones generaron considerable anticipación en la comunidad astronómica. Cuando G2 hiciera su máximo acercamiento al agujero negro en 2013 y 2014, podría haber producido un incremento notable en la actividad de ese GRA estrella. Los telescopios de todo el mundo apuntaron al centro galáctico. Lo que observaron fue más suave de lo esperado. G2 fue parcialmente disrumpida por las fuerzas de marea, pero el aumento de actividad de ese GRA* fue modesto. El agujero negro consumió algo de material, pero no entró en ningún estado de actividad extraordinaria. Ese resultado fue en sí mismo informativo. Demuestra que incluso cuando hay material disponible cercano, ese GRA* es selectivo en lo que consume y cómo lo consume. Los mecanismos que regulan la acreción en los agujeros negros supermasivos son más complejos de lo que los modelos simples predicen. Y esa complejidad es precisamente lo que hace que el Event Horizon Telescope sea tan valioso. Porque fotografiar ese GRA*IM 87* no es solo una confirmación de que los agujeros negros existen, es el inicio de una nueva era de la astronomía de agujeros negros. Las imágenes que el Event Horizon Telescope produce pueden compararse con las simulaciones computacionales para testear modelos de cómo el plasma se comporta en campos gravitacionales extremos. La física del plasma a esas temperaturas y densidades es parte del mismo conjunto de preguntas sin resolver que conectan la relatividad general con la mecánica cuántica. Futuras versiones del Event Horizon Telescope, con más estaciones de observación, incluyendo telescopios en el espacio, podrían producir imágenes con suficiente resolución para ver la estructura del disco de acreción en detalle, para seguir el movimiento del plasma mientras cae en espiral hacia el horizonte, para testear directamente las predicciones de la relatividad general en el régimen más extremo que podemos observar. La imagen de 2019 fue el primer paso, el primer píxel de una imagen que tardará décadas en completarse. Hay algo que los físicos no mencionan con frecuencia cuando hablan de agujeros negros, porque resulta difícil de comunicar sin que parezca ciencia ficción. Los agujeros negros no solo atrapan materia y luz, producen ondas, perturbaciones en el tejido mismo del espacio-tiempo que se propagan hacia afuera a la velocidad de la luz, como la superficie de un estanque cuando cae una piedra. Solo que en este caso, el estanque es el universo entero, y las piedras son objetos de masas inimaginables colisionando a velocidades relativistas. El 14 de septiembre de 2015, a las 5:51 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, algo ocurrió en los detectores del experimento LIGO, Interferómetro Láser de Ondas Gravitacionales, por sus siglas en inglés. LIGO tiene dos detectores idénticos, uno en Hanford, Washington,
en el noroeste del país, y otro en Livingston, Luisiana, en el sureste. Están separados por 3.000 kilómetros. Cada detector consiste en 2 tubos de 4 kilómetros de longitud, dispuestos en forma de L. Por esos tubos viaja un rayo láser que rebota en espejos suspendidos con una precisión extraordinaria. La idea es que si una onda gravitacional pasa, estirará y comprimirá el espacio en direcciones perpendiculares, cambiando levemente la longitud relativa de los dos brazos. Al comparar el tiempo que tardan los rayos láser en recorrer cada brazo, LIGO puede detectar esa diferencia. El nivel de precisión necesario para detectar ondas gravitacionales es casi inconcebible. LIGO puede medir diferencias de longitud de 1/10 milésima del diámetro de un protón. Es como medir la distancia entre la Tierra y la estrella más cercana con una precisión de menos de un cabello humano. Lo que los detectores registraron ese septiembre duró menos de 2 décimas de segundo, una señal que aumentó en frecuencia e intensidad rápidamente antes de colapsar en un solo pulso. Cuando los físicos analizaron la forma de esa señal y la compararon con miles de simulaciones computacionales, encontraron una coincidencia perfecta con un evento específico. 2 agujeros negros de aproximadamente 29 y 36 masas solares respectivamente, orbitando uno alrededor del otro cada vez más rápido durante millones de años, habían finalmente colisionado y fusionado. El objeto resultante era un agujero negro de aproximadamente 62 masas solares. 3 masas solares de diferencia entre la suma de los componentes y el resultado. Esas 3 masas solares no desaparecieron, se convirtieron en energía irradiada como ondas gravitacionales en una fracción de segundo. 3 veces la masa del Sol, convertidas en ondas espaciotemporales y liberadas al universo. La señal había viajado 1.300 millones de años luz para llegar a la Tierra. Cuando esos 2 agujeros negros colisionaron, los primeros organismos multicelulares apenas estaban apareciendo en los océanos de nuestro planeta. El equipo de LIGO tardó meses en verificar el resultado antes de anunciarlo. La detección fue publicada el 11 de febrero de 2016. Kip Thorne, el mismo que había apostado con Hawking décadas antes sobre Cygnus X1, era uno de los fundadores intelectuales de LIGO. Había trabajado durante más de 40 años para hacer posible ese momento. En 2017, Kip Thorne, Rainer Weiss y Barry Barish recibieron el Premio Nobel de Física por la detección de ondas gravitacionales. Era la confirmación experimental definitiva de una predicción que Einstein había hecho exactamente 100 años antes, en 1916, pero de cuya realización práctica él mismo dudaba. Desde esa primera detección, LIGO y su contraparte europea, Virgo, han registrado decenas de eventos de fusión de agujeros negros, cada uno un laboratorio único para estudiar la física en condiciones de gravedad extrema que ningún experimento terrestre podría reproducir. Pero hay una pregunta sobre los agujeros negros que tiene implicaciones que van mucho más allá de la física observacional. Una pregunta que Stephen Hawking planteó en 1974 y que todavía no tiene respuesta definitiva. Una pregunta que, si se resolviera correctamente, podría requerir una revisión fundamental de cómo entendemos la naturaleza de la realidad. En 1974, Hawking publicó un artículo en la revista Nature que produjo una de las sorpresas más inesperadas de la física teórica del siglo XX. Demostró que los agujeros negros no son completamente negros. Usando una combinación de relatividad general y mecánica cuántica, Hawking mostró que cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, los efectos cuánticos producen la creación espontánea de pares de partículas y antipartículas. En la mecánica cuántica, el vacío no está realmente vacío. Fluctúa constantemente, produciendo pares de partículas virtuales que normalmente se recombinan y se aniquilan casi instantáneamente. Cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, uno de los miembros de ese par puede caer hacia el interior mientras el otro escapa al exterior. El agujero negro pierde energía en ese proceso. El resultado
es que los agujeros negros emiten una radiación térmica muy suave a una temperatura que depende inversamente de su masa. Esta radiación se llama radiación de Hawking. Para un agujero negro de masa estelar, la temperatura de esa radiación es extraordinariamente baja, mucho más fría que el fondo de microondas cósmico, que a su vez es solo unos pocos grados sobre el cero absoluto. En la práctica, eso significa que los agujeros negros de masa estelar absorben más energía del entorno cósmico de la que emiten por radiación de Hawking. No están evaporándose en ningún sentido práctico, pero en principio, si esperáramos suficiente tiempo, un agujero negro perdería masa lentamente por radiación de Hawking. A medida que su masa disminuye, su temperatura aumenta, la evaporación se acelera, hasta que en sus momentos finales, el agujero negro se evapora en un breve destello de radiación. ¿Cuánto tiempo tardaría en evaporarse un agujero negro de masa estelar por radiación de Hawking? Aproximadamente 10 elevado a la 67 años. Para comparar, la edad actual del universo es de aproximadamente 14.000 millones de años, que en notación científica es aproximadamente 1.4 por 10 elevado a 10. El tiempo de evaporación de un agujero negro estelar es inconcebiblemente mayor que la edad actual del universo. Un agujero negro supermasivo, como el de M87, tardaría un tiempo de evaporación de 10 elevado a más de 100 años, números que no tienen ningún equivalente en la experiencia humana. Pero el descubrimiento de la radiación de Hawking abrió un problema que resulta ser mucho más difícil de resolver que la existencia misma de los agujeros negros. Se llama la paradoja de la información. Uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica es que la información no puede destruirse. Si conoces el estado cuántico completo de un sistema en un momento dado y conoces todas las leyes de la física, en principio puedes calcular el estado del sistema en cualquier momento futuro o pasado. La evolución cuántica es reversible. La información se conserva. Cuando la materia cae dentro de un agujero negro, la información sobre su estado cuántico, todo lo que la describe a nivel fundamental, parece desaparecer detrás del horizonte de sucesos. Y cuando el agujero negro se evapora eventualmente por radiación de Hawking, esa radiación es térmica, aleatoria, sin estructura que pudiera codificar la información sobre lo que cayó adentro. La información parecería destruirse, lo cual viola uno de los principios más fundamentales de la física cuántica. Esta es la paradoja de la información de los agujeros negros, y es genuinamente una paradoja. Dos teorías bien establecidas de la física, la relatividad general y la mecánica cuántica, hacen predicciones incompatibles sobre lo que ocurre con la información que cae en un agujero negro. Hawking sostuvo durante muchos años que la información se perdía realmente, que los agujeros negros representaban una excepción fundamental al principio de conservación de la información. En 2004, en una conferencia en Dublín, cambió de opinión. Admitió que la información probablemente no se pierde, aunque no tenía una demostración rigurosa de cómo se conserva. Hoy, la mayoría de los físicos teóricos creen que la información debe conservarse de alguna manera, pero el mecanismo exacto sigue siendo objeto de debate intenso. La resolución de la paradoja de la información podría requerir modificaciones profundas en cómo entendemos la relación entre la relatividad general, la mecánica cuántica y la naturaleza del espacio-tiempo. Sigamos. Los agujeros negros estelares y los supermasivos no son los únicos tipos. El universo parece contener agujeros negros en un rango extraordinariamente amplio de masas. En el extremo superior de la escala están los agujeros negros ultramasivos, objetos con masas de decenas de miles de millones de masas solares. El más masivo confirmado que conocemos se llama TON 618. Es un cuásar, un agujero negro supermasivo activo en el centro de una galaxia lejana, rodeado por un disco de acreción tan brillante que outshines toda la galaxia en que reside. Su masa estimada es de aproximadamente 66.000 millones de masas solares. Para dar una imagen de esa escala, si el Sol fuera el tamaño de un glóbulo rojo,
TON 618 sería del tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro Sol, que contiene más del 99% de toda la masa del sistema solar, sería microscópico comparado con ese objeto. El horizonte de sucesos de TON 618 tiene un diámetro de aproximadamente 1.300 unidades astronómicas. Eso es más del cuádruple de la distancia del Sol a la nube de Oort, la región más externa del sistema solar donde residen los cometas de largo periodo. TON 618 está a aproximadamente 10.400 millones de años luz. Cuando la luz que vemos hoy salió de ese cuásar, el universo tenía solo una fracción de su edad actual. Estamos viendo algo que ocurrió hace más de 10.000 millones de años. Pero hay algo que pocos describen cuando hablan de agujeros negros ultramasivos, el papel que jugaron en la formación de las galaxias que vemos hoy. Durante mucho tiempo se pensó que las galaxias formaban primero sus estrellas y luego, eventualmente, sus agujeros negros centrales crecían a medida que acumulaban masa. La visión más reciente es más compleja e interconectada. Los agujeros negros supermasivos y las galaxias que los albergan parecen haber coevolucionado. Hay una correlación sorprendentemente precisa entre la masa del agujero negro central de una galaxia y el tamaño de su bulbo galáctico, la región central densa de estrellas. Esta correlación, llamada relación M-sigma, sugiere que los agujeros negros y sus galaxias huésped se influencian mutuamente de maneras que todavía estamos comprendiendo. Cuando un agujero negro supermasivo está en fase activa, consumiendo material de su disco de acreción, puede liberar cantidades colosales de energía en forma de chorros de plasma relativistas que pueden extenderse durante millones de años luz. La galaxia Messier 87, cuyo agujero negro fue fotografiado por el Event Horizon Telescope, tiene un chorro que se extiende aproximadamente 5.000 años luz desde el núcleo. Esos chorros pueden calentar el gas intergaláctico circundante, suprimiendo la formación de nuevas estrellas. El agujero negro, al consumir material, paradójicamente, limita cuánta materia adicional puede caer hacia el centro de la galaxia. Es un mecanismo de retroalimentación que regula el crecimiento tanto del agujero negro como de la propia galaxia. Lo que el telescopio espacial James Webb ha comenzado a revelar desde 2022 añade una dimensión nueva e inesperada a esta historia. Las imágenes del James Webb muestran galaxias a distancias extraordinarias, viéndolas tal como eran cuando el universo tenía apenas 600 o 700 millones de años. Y algunas de esas galaxias son más masivas, más estructuradas, de lo que los modelos actuales predicen que deberían ser a esa edad. En varias de esas galaxias tempranas se han identificado núcleos brillantes que podrían ser agujeros negros supermasivos ya completamente formados, con masas de millones o miles de millones de masas solares, en un universo que apenas estaba comenzando. ¿Cómo esos agujeros negros crecieron tan rápido? Es una pregunta sin respuesta clara. Los mecanismos estándar de crecimiento, por acreción y por fusiones de agujeros negros de menor masa, no parecen ser suficientemente rápidos. Se han propuesto mecanismos alternativos, incluyendo el colapso directo de nubes de gas masivas en la época temprana del universo, sin pasar por la fase estelar intermedia, pero ningún modelo está completamente establecido. El James Webb está proporcionando datos que los modelos actuales tienen dificultades para explicar, lo cual es, desde la perspectiva de la ciencia, exactamente lo que debe ocurrir. Los momentos en que las observaciones superan a los modelos son los momentos en que la comprensión avanza. Hay una última dimensión de los agujeros negros que vale la pena explorar antes del final de este viaje, una que no habla de física, sino de destino. ¿Cuál es el futuro de los agujeros negros en el universo a largo plazo? El universo se expande, y esa expansión se está acelerando, impulsada por lo que llamamos energía oscura. A medida que el universo se expande, las galaxias se alejan unas de otras. Las estrellas agotan su combustible y mueren. En escalas de tiempo de decenas de miles de millones de años,
el universo se volverá cada vez más frío, más oscuro, más vacío. Los agujeros negros son estructuras extraordinariamente estables. Sobrevivirán a las estrellas, a las galaxias tal como las conocemos, a casi cualquier otra estructura macroscópica del cosmos. En un universo sin estrellas activas, los agujeros negros seguirán ahí, esperando. Pero si la radiación de Hawking es real y las evidencias teóricas sugieren que lo es, aunque nunca ha sido detectada directamente, entonces los agujeros negros tienen una fecha de vencimiento. Solo que esa fecha está tan lejos en el futuro que los números dejan de tener significado experiencial. Un agujero negro de la masa del Sol se evaporaría en aproximadamente 2 por 10 elevado a 67 años. Los agujeros negros supermasivos tardarían un tiempo incalculablemente mayor, pero eventualmente, en un universo suficientemente viejo y frío, incluso los agujeros negros ultramasivos emitirían su último fotón de radiación de Hawking y dejarían de existir. Lo que quedaría después de eso, en el universo más lejano que podemos imaginar, es una pregunta que la física actual no puede responder con certeza. Partículas fundamentales dispersas en un espacio casi infinito, enfriándose hacia el cero absoluto, el fin térmico del universo. Y aquí está lo que más me sorprende de todo lo que hemos recorrido esta noche. Los agujeros negros comenzaron como una solución matemática que muchos físicos querían ignorar, una consecuencia incómoda de ecuaciones que nadie estaba seguro de que correspondiera a algo real. Durante décadas, fueron considerados curiosidades teóricas y resultaron ser los objetos más abundantes del universo en el extremo masivo, los núcleos de casi todas las galaxias grandes, los protagonistas de las colisiones más violentas del cosmos, los laboratorios donde la física conocida alcanza sus límites y se rompe. Cada vez que la humanidad ha apuntado sus instrumentos hacia ellos con suficiente precisión, ha encontrado algo que no esperaba: ondas en el tejido del espacio-tiempo, imágenes de sombras rodeadas de luz doblada por la gravedad, galaxias tempranas que no deberían existir según los modelos que teníamos. Los agujeros negros no son el final del conocimiento, son el borde desde donde el conocimiento todavía puede crecer. En 1916, Karl Schwarzschild encontró su solución matemática desde una trinchera en el frente oriental de una guerra devastadora. No vivió para ver todo lo que esa solución implicaba. No pudo imaginar que un siglo después, 8 telescopios en 5 continentes coordinarían para fotografiar la sombra de un objeto a 55 millones de años luz, ni que 2 detectores en Luisiana y Washington escucharían el eco de 2 agujeros negros fundiéndose hace 1.300 millones de años. No pudo imaginar ninguna de esas cosas, pero hizo el primer paso, y eso es lo que hace la ciencia: un paso, luego otro, en direcciones que nadie puede predecir completamente, hacia respuestas que siempre traen consigo preguntas nuevas, hacia objetos que resultan ser más extraños, más violentos, más hermosos y más fundamentales de lo que cualquiera había imaginado. Los agujeros negros están ahí afuera, en el centro de nuestra galaxia, a 26.000 años luz, en galaxias a miles de millones de años luz, fusionándose en este momento mientras escuchas esto, enviando ondas que quizás llegarán a la Tierra dentro de millones de años. El universo es mucho más activo, mucho más violento y mucho más extraño de lo que parece desde aquí. Hay algo que los físicos llaman el principio holográfico. Es una de las ideas más desconcertantes que ha surgido del intento de resolver la paradoja de la información, y merece atención, aunque resulte difícil de intuir. El principio holográfico propone que toda la información contenida en una región del espacio puede ser codificada en la superficie que la delimita, como un holograma que contiene información tridimensional en una superficie bidimensional.
En el caso de un agujero negro, toda la información sobre lo que cayó en él podría estar codificada de alguna manera en su horizonte de sucesos. Si esto es correcto, la radiación de Hawking no sería puramente aleatoria. Contendría, codificada de maneras extremadamente sutiles y complejas, la información sobre todo lo que cayó en el agujero negro a lo largo de su vida. La información no se destruiría, se transformaría y eventualmente se liberaría, aunque de una manera tan mezclada y compleja que sería prácticamente imposible de descifrar. El principio holográfico tiene apoyo matemático sólido, particularmente a través de una correspondencia descubierta por el físico Juan Maldacena en 1997, llamada correspondencia ADS/CFT. Esta correspondencia establece una equivalencia matemática exacta entre una teoría de la gravedad en un espacio con curvatura negativa y una teoría cuántica sin gravedad en la superficie de ese espacio. Ha sido uno de los avances más importantes en física teórica de las últimas décadas. Pero todavía no tenemos una demostración rigurosa de cómo exactamente la información se preserva en el contexto de un agujero negro real en nuestro universo. La paradoja de la información está siendo resuelta, pero su resolución completa podría requerir todavía años o décadas de trabajo. En 2012, un grupo de físicos liderado por Ahmed Al-Meiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski y James Sully publicó un artículo que agudizó el problema en lugar de resolverlo. Lo que propusieron se conoce como el argumento del firewall o pared de fuego. Su argumento partía de 3 principios que la física considera fundamentales. Primero, la información se conserva. Segundo, los principios de la mecánica cuántica son correctos. Tercero, un observador que cruza el horizonte de sucesos de un agujero negro no detecta nada especial en ese momento, lo que se llama el principio de equivalencia o relatividad general. El problema es que esos 3 principios son mutuamente incompatibles. Si la información se conserva y la mecánica cuántica es correcta, entonces la radiación de Hawking debe estar altamente entrelazada con lo que cayó dentro del agujero negro. Pero si eso es así, un observador que cruza el horizonte de sucesos encontraría no un vacío tranquilo, sino una pared de radiación de altísima energía, un firewall, que lo destruiría instantáneamente, lo cual viola el principio de equivalencia. Algo en esos 3 principios tiene que ceder, pero todos tienen evidencia sólida a su favor desde distintas perspectivas. La comunidad física todavía no ha llegado a un consenso sobre cuál modificar y cómo. Esta tensión es, en muchos sentidos, la frontera más activa de la física teórica contemporánea. Resolver la paradoja de la información no sería solo resolver un problema técnico, sería un paso hacia una comprensión más profunda de la naturaleza del espacio, el tiempo y la información en el universo. Avancemos hacia algo que los físicos han comenzado a investigar con renovada seriedad en la última década: la conexión entre los agujeros negros y los agujeros de gusano. Un agujero de gusano, técnicamente llamado puente de Einstein-Rosen, es una solución a las ecuaciones de la relatividad general que conecta 2 regiones del espacio-tiempo a través de un atajo. La solución fue descubierta por Einstein y su colaborador Nathan Rosen en 1935. Durante mucho tiempo, fue considerada una curiosidad matemática sin implicaciones físicas reales, principalmente porque se colapsa demasiado rápido para que cualquier objeto pueda atravesarlo. La conexión con los agujeros negros viene de algo llamado entrelazamiento cuántico. En la mecánica cuántica, 2 partículas pueden estar entrelazadas de manera que medir el estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra, independientemente de la distancia que la separa. Einstein llamó a este fenómeno acción fantasmal a distancia y lo encontraba filosóficamente inaceptable, pero es real. Ha sido demostrado experimentalmente en incontables ocasiones. En 2013, Maldacena y Leonard Susskind
propusieron una conjetura que ha generado enorme interés. La llamaron ER es igual a EPR. ER por Einstein-Rosen, los agujeros de gusano. EPR por Einstein-Podolsky-Rosen, el artículo de 1935 que describía el entrelazamiento cuántico. La conjetura propone que el entrelazamiento cuántico entre dos sistemas es geométricamente equivalente a la existencia de un agujero de gusano que los conecta. Si esto es correcto, dos partículas entrelazadas no están solo correlacionadas estadísticamente, están conectadas por una estructura geométrica del espacio-tiempo. El espacio-tiempo, en esta visión, podría ser tejido por el entrelazamiento cuántico entre sus componentes más fundamentales. No es una teoría confirmada, es una conjetura, una propuesta que guía la investigación, pero ha resultado ser extraordinariamente fértil. Ha conectado áreas de la física que parecían completamente separadas y ha sugerido nuevas maneras de pensar sobre el origen del espacio-tiempo mismo. Lo que toda esta investigación tiene en común es que los agujeros negros están en el centro. Son los laboratorios donde la física alcanza sus límites de la manera más dramática y los que, por tanto, revelan las grietas en nuestras teorías más claramente. Los aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, con su circunferencia de 27 kilómetros bajo la frontera franco-suiza, pueden estudiar la física a escalas de energía altísimas. Pero las energías que genera el LHC son todavía muchos órdenes de magnitud menores que las que existen cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, y incomparablemente menores que las de la singularidad. Los agujeros negros son, en este sentido, los únicos aceleradores de partículas naturales que llegan a escalas donde la física cuántica y la gravedad deben reconciliarse necesariamente. Entender los agujeros negros no es solo entender objetos astronómicos extremos, es la vía más prometedora hacia una teoría fundamental unificada de la física. Antes del final de este recorrido, hay algo que merece mencionarse sobre la forma en que percibimos los agujeros negros culturalmente y por qué esa percepción a veces dificulta entender lo que la física realmente dice. Los agujeros negros son frecuentemente descritos como destructores, como entidades que devoran todo lo que se acerca. La metáfora es comprensible, pero imprecisa. Un agujero negro no aspira materia de manera activa, no emite ninguna fuerza especial más allá de la gravedad normal. Si el Sol fuera reemplazado instantáneamente por un agujero negro de la misma masa, la órbita de la Tierra no cambiaría. Los planetas seguirían orbitando exactamente igual. Lo único diferente sería la ausencia de luz y calor. Pero la atracción gravitacional sería idéntica. Lo que hace extremo a un agujero negro no es su naturaleza intrínsecamente destructiva, es la concentración extrema de masa en un espacio extremadamente pequeño, que produce condiciones de curvatura del espacio-tiempo sin equivalente en ningún otro objeto conocido. Esa curvatura extrema crea el horizonte de sucesos, el punto de no retorno. Pero ese punto solo afecta a lo que se acerca suficientemente. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A*, está a 26.000 años luz. El sistema solar lo orbita como parte del movimiento general de la galaxia, a una distancia que no cambiará significativamente en ningún futuro relevante para la humanidad. No representa ningún peligro. Esto no le quita ningún interés científico, lo concentra, porque lo que hay en el centro de la Vía Láctea no es una amenaza, es un laboratorio. Uno que lleva miles de millones de años funcionando, produciendo datos sobre la física más extrema del universo, esperando a que desarrolláramos los instrumentos para leerlos. Y eso nos devuelve al inicio de este viaje. En 1974, Karl Schwarzschild escribió sus ecuaciones en una trinchera de guerra. En 1974, Stephen Hawking mostró que los agujeros negros emiten radiación.
En 2015, 2 detectores en Estados Unidos escucharon el eco de una colisión ocurrida hace 1.300 millones de años. En 2019, 8 telescopios en 5 continentes fotografiaron por primera vez la sombra de uno de estos objetos. En 2022, fotografiaron el de nuestra propia galaxia. Cada uno de esos pasos parecía imposible o innecesario antes de que ocurriera, y cada uno reveló algo que cambió lo que sabíamos. Lo que no sabemos todavía supera con creces lo que sabemos. ¿Qué ocurre realmente en la singularidad? ¿Cómo se conserva la información? ¿Cuál es la conexión fundamental entre la gravedad cuántica y el entrelazamiento? Si existen agujeros negros primordiales, ¿y qué papel jugaron en la historia del cosmos? ¿Cómo los agujeros negros supermasivos crecieron tan rápido en el universo temprano? Esas preguntas son las que guiarán la próxima generación de instrumentos. Detectores de ondas gravitacionales más sensibles, versiones mejoradas del telescopio del horizonte de sucesos, el telescopio espacial James Webb continuando su mapeo del universo temprano, y quizás instrumentos que todavía no podemos imaginar, diseñados para responder preguntas que todavía no hemos formulado correctamente. Los agujeros negros comenzaron como una ecuación incómoda que nadie quería resolver. Terminaron siendo los objetos que más nos dicen sobre los límites de lo que la física comprende. Y eso, más que cualquier otro hecho sobre ellos, es lo que los hace verdaderamente extraordinarios.